Amigos, un gusto dar la bienvenida en este primer segmento del programa de hoy a la doctora Nicole de la Torre. Ella es psicóloga clínica con experiencia en trabajo con niños desde hace ya algún tiempo. La doctora es joven, pero ya tiene mucha experiencia en el campo de la psicología clínica. Doctora, ¿cómo está? Saludos, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, agradecido por Qué su bueno. presencia y dar la bienvenida porque es la primera vez que está con nosotros en el programa. Gracias por la oportunidad. No, gracias a usted por haber aceptado la invitación. Bueno, doctora, justo decía que usted tiene experiencia en trabajo con niños y estamos hablando entonces del campo de la psicología infantil y lo primero que se me viene a la mente para conversar, iniciar esta conversación es ¿por qué pensar en psicología cuando hablamos de niños? Y creo que es una pregunta bastante común. A veces asumimos que pues, los menores no necesariamente presentan tal vez la necesidad de visitar algún psicólogo o recibir los servicios, y pues esto es completamente un mito. La realidad es que sí. Desde tempranas etapas de desarrollo podemos ver cómo se benefician de recibir estos servicios, ya sea para manejar sus emociones, para conocer sus emociones o sus sentimientos, entre otras áreas. Correcto. Y ahora que usted mencionó justamente las edades, me pregunto si existe una edad en la que es más frecuente cuando hablamos de niños que se soliciten servicios y desde cuándo realmente es posible llevar adelante una consulta con niños en el área de la psicología. Sí, siempre va a ser importante conocer el motivo del referido, para, ¿verdad?, nosotros poder identificar si en efecto se va a beneficiar ese menor o su sistema. Usualmente llegan a consulta cerca de los 6 años, pero también hay casos que ya desde los 4 años se puede comenzar a trabajar. Es bien importante mencionar que a esta edad ese cuidador primario o la presencia de esos padres va a ser esencial en el proceso del tratamiento. Qué bien, o sea, es bastante temprana edad, ¿no? Sí. Eh, doctora, y ok, vamos ahora al tema de las señales, porque ¿qué podría identificar un padre, una madre, un cuidador que en su niño o niña que indique o sugiera que es importante la visita al psicólogo? ¿Cuáles son las señales más comunes? Hay veces que dentro de la etapa, como por ejemplo la adolescencia, tiende a ser un reto identificar las señales, porque una característica de esta etapa, y algo que comentan mucho los padres o los cuidadores, es que, bueno, él siempre o ella siempre se ha aislado o está más reservado de lo usual. Más allá de esos comportamientos que se han presentado, como a lo mejor una preferencia por estar en la habitación o por solamente compartir con personas de su edad, pues sí, unas señales que pudiéramos ir identificando es ese aislamiento continuo en todas las áreas. Eh, no desea compartir con su familia, no desea compartir con sus amistades. Esas actividades que solía hacer o disfrutar, no le interesa hacerlas, evita tal vez realizarlas. Otras señales importantes pudieran ser cambios en su apetito, en su sueño, y pues ese marcado desinterés, ¿verdad? Que también nos va a dar mucha información. En el caso de los más pequeños, pudiéramos ver muchos cambios en su conducta. Se comportan tal vez más irritables, tienen una resistencia mayor a seguir instrucciones. Así que esto es importante que mantengamos presente, que no nos referimos a un evento. No es porque tal vez le quité un juguete un día o lo castigué en esta ocasión en particular, pues ya estoy viendo que hay rabieta, que hay tristeza, que hay resistencia, porque pudiera ser esperado que si lo castigan, le remueven un juguete o al adolescente, debo decir, le quitan un privilegio, pues tenga cierta respuesta a eso. Aquí en señales hablamos cuando ya hay un patrón que se mantiene, que está afectando la rutina de ese menor. O sea que entiendo por lo que dice que una señal clave son los cambios.
Es decir, que un niño o quizás más, un poquito más grandecito, adolescente, que lleva un estilo o una forma de relacionarse con los demás, sus propias conductas en general. A veces lo que los padres dicen, bueno, es que él tiene un carácter o ella tiene su forma de ser, pero cuando ha habido cambios, cuando uno se observa, o cuando se observan cambios en esas áreas, sería entonces la señal de que algo pudiera estar pasando. Correcto, cambios en esas áreas, ¿verdad? Que pues estamos observando que no necesariamente era parte de su estilo, de su rutina. Y otra señal también que se presenta bastante es cambios en la ejecución académica, en las notas, en sus calificaciones. También pudieran verse afectadas y esto es algo que nos estaría dando información. Claro. El estado de ánimo, doctora, porque a veces mm, pienso que se tiene ese concepto de que quizás los niños, por ejemplo, no se deprimen nunca, porque bueno, son niños, y la depresión quizás es más identificada o relacionada o asociada con los adultos, quizás incluso con los adolescentes, pero con los niños pequeños. Creo que cuesta mucho pensar que un niño pequeño puede deprimirse. Sí, y nuevamente, ¿verdad? De esas otras líneas de pensamiento que yo siempre menciono, pues es un mito. Los niños sí se deprimen. De hecho, tal vez no es una estadística significativa, pero cerca de un 3 o un 5% en la población infantil se presenta el diagnóstico de depresión, así que sí existe. En adolescentes es un poco mayor, sin embargo lo podemos ver desde temprana edad. Entonces, más allá de a lo mejor pensar que eso no pasa, que los niños no se deprimen, pues sí es estar informados para yo poder identificar cuáles son esas señales y mantener presente que la depresión infantil sí existe. Doctor, ahora que mencionamos este tema, justo pensando en la primera pregunta que, como iniciamos la conversación, ¿por qué Ujú. es importante llevar a un niño o pensar en ayuda psicológica para un niño? Es que si estas situaciones, por ejemplo, este tema de la depresión se presenta en niños y no se aborda o no recibe un tratamiento, es posible que esto vaya en aumento y se convierta en un verdadero trastorno después, quizás entre adolescentes e incluso en edad adulta temprana, ¿no? La respuesta inmediata es sí. Eso nosotros le llamamos, ¿verdad?, el curso y el desarrollo, que no es otra cosa que, pues, si tenemos estos síntomas y se comienzan a presentar a temprana edad, si no recibe los servicios o la ayuda necesaria, si no se trabaja en prevenir el desarrollo de esa sintomatología, o en este caso hemos hablado de la depresión, pues sí pudiera incrementar, incluso pues ser más severo. Y las señales pues también incrementarían o pudieran ser más severas. Sí, con lo que además esto conlleva, ¿no? El impacto negativo en la vida de estos niños e incluso adolescentes. Así que hay que hacer una prevención temprana. Usted mencionó algo que me hizo pensar en otra cosa. Menciona el que si no lo vemos a tiempo. Pero es que a veces ver una situación a tiempo depende de diferentes factores, ¿no? Y justamente me viene a la pregunta de qué factores usted considera que podrían actuar como una barrera para que un padre, una madre, un cuidador lleve a su niño o a su niña a una consulta psicológica. Barreras se refiere como barreras protectoras. Me refiero, por ejemplo, es que me vino a la mente rápido en cuán difícil a veces le es a los padres o a las madres Identificar. identificar y a veces reconocer que su niño o su niña tiene un problema de salud mental. Sí, creo que el primer paso va a ser siempre mantenernos informados de fuentes fidedignas, ¿verdad? De los profesionales de la salud que nos van llevando información de una manera general, de una manera pues que sea manejable. El yo poder reconocer que en efecto sí, los diagnósticos de estado de ánimo, ansiedad, depresión le pueden pasar a los niños y a los adolescentes, que ha habido una incidencia en estos diagnósticos, y también el yo poder mantener una comunicación abierta con ese menor me va a ayudar a poder identificar de una manera tal vez más inmediata
si hay algún cambio ocurriendo en su entorno, versus a lo mejor si yo como cuidador no tengo la facilidad de mantener esa comunicación abierta, no tengo una idea precisa de a lo mejor cómo se va sintiendo, qué cambios están pasando en su rutina, pues ahí entonces sería un reto identificarlo. Claro. Pero de manera inmediata, pues entiendo que eso es algo que definitivamente va a ayudar a ese cuidador, conocer un poco más sobre el menor y mantener esa comunicación abierta siempre. Otros factores que pudieran beneficiar es nosotros pues también dentro del entorno, lo que es la escuela, los maestros, esa comunicación con esos otros adultos que se mantienen en contacto directo con nuestros menores, pues también nos puede beneficiar. A lo mejor en la escuela se está observando un cambio que yo en el hogar no estoy observando. Así que eso es algo que también pudiera ser importante en este proceso. Definitivamente los maestros, todo lo que tiene que ver con el ambiente de la escuela, pueden dar una información importante. Y hoy día, doctor, a veces pues los niños los dejan en la escuela temprano, los recogen en la tarde, los padres, por supuesto, padre y madre trabajando, a veces son los abuelos quienes los cuidan. Entonces, quizás es importante, como usted mencionó, fortalecer, fomentar esa comunicación entre los padres y la escuela, ¿no? Y también pensaba, doctora, que y quisiera oír su opinión, porque a veces a los padres les cuesta aceptarlo porque, bueno, se generan incluso sentimientos o de culpa, ¿sí? Pero que quizás si un niño o mi niña está deprimido, a lo mejor es que yo estoy haciendo algo que no está bien, y a veces eso genera ciertas barreras, además del estigma, porque en adultos vemos el estigma asociado a salud mental, el buscar una ayuda, una consulta psicológica, a veces no lo voy a hacer porque, bueno, van a decir que yo estoy loco. Yo no sé si eso también se aplica en el caso de los niños. Pudiera ser un factor que a lo mejor limita que es el núcleo porque trabajamos con el niño, pero con el niño no se trabaja solo, es importante la integración de esos cuidadores primarios. Así que el estigma, el temor, la culpa, la vergüenza, pudieran ser esperados pudiera ser esperado de parte de esos cuidadores que, pues, como usted bien menciona, habré hecho algo mal, es mi culpa, que debía ser que no hice. La realidad es que no vamos a tener control de muchos factores que rodean al menor. Así que yo sí puedo brindarle las herramientas que conozco, que tengo como adulto. Sin embargo, hay otros factores que no podemos controlar. Entonces, ahí yo me muevo a buscar información adecuada para yo entonces poder identificar y beneficiar a ese menor en el espacio del servicio que necesite. Si yo no estoy informado y yo no lo puedo identificar, se me va a hacer difícil entonces llevarlo. Algo que yo siempre les menciono a los papás, porque es una pregunta muy común, ¿qué hice mal? Es lo primero que me preguntan. No necesariamente usted tuvo que haber hecho nada mal. Pudo haber hecho todo bien dentro de lo que conoce, las herramientas que tiene. Hay situaciones que se le hace difícil comprender al menor, que se le hace difícil manejar. Los niños y los adolescentes no tienen las mismas herramientas ni la capacidad que tiene un adulto, por ejemplo, para enfrentar un cambio, una pérdida, un cambio en sus calificaciones. Así que va a depender mucho también de cómo ese niño o ese adolescente percibe lo que le está pasando y no necesariamente, ¿verdad?, una culpa directa del cuidador o de los padres. Sí, yo creo que esto es un factor importantísimo. Liberar, y ese mensaje me parece muy claro, doctora, liberar que esas padres y madres o cuidadores de ese sentimiento, esa sensación de haber estado haciendo algo malo y ser responsables probablemente de que su niño o su niña ahora tenga alguna situación relacionada a su mundo emocional. Así que yo creo que eso es un área que hay que trabajar mucho. Usted ha mencionado con frecuencia la educación y el informarse. Y precisamente este es el centro de este programa. Y a través de este tipo de entrevistas queremos justamente reforzar esa área de información y educación a la comunidad. Doctora, ¿qué factores? Usted mencionó ahora que puede haber factores
que pueden impactar en la vida del niño, que no necesariamente tiene que ver exactamente lo que el padre o la madre esté haciendo. Y me pregunto, en su experiencia clínica, ¿cuáles son los factores o situaciones, digamos, de vida por las que pasa un niño pequeño que podrían generarle esos cambios emocionales? Vamos a llamarlos, si pudiéramos decir, estresantes más frecuentes. Sí, los estresores varían de acuerdo a la edad del menor. Tal vez un estresor para un niño de 6, 8, 7 años, pues es que no le están incluyendo en los juegos de la escuela o que sus amigos no están compartiendo sus juguetes, que se siente solo, que se siente aislado, que lo cambiaron de escuela, lo cambiaron o se mudaron del área donde vivían. Así que esas sensaciones tal vez de sentirse marginado, excluido, no escuchado, pudieran ser estresores en esas etapas. En cuanto ya a la etapa de la adolescencia, pues sí el aspecto social o este asunto de las amistades es sumamente importante, pero también podemos identificar otros estresores, como por ejemplo el asunto de esa relación de pareja o el sentirse importante para otra persona, cosas que ocurran en el entorno familiar, son adolescentes, están más alertas de si tienen, por ejemplo, un hogar donde hay discusiones frecuentes, estresores que estén ocurriendo en ese núcleo familiar o en su comunidad, pudieran ser también, valga la redundancia, estresores que estén teniendo un impacto en ese individuo. Así que varía de acuerdo a la edad. Claro. Doctora, le he preguntado esto ya despidiéndonos, porque además lamentablemente acá hemos visto situaciones de alto nivel de violencia en nuestra población y sobre todo pensando en población de adolescentes. Y esto pues es un llamado de atención, de reflexión en general social y nuevamente poner siempre sobre la mesa el tema de la salud mental, porque estamos hablando de actos de violencia, agresiones que llegan a extremos, como hemos visto en noticias que recientemente han circulado a nivel de isla. Así que, sin duda, el tema de la salud mental debe seguir estando sobre la mesa y trabajar sobre esto. Doctora Nicole de la Torre, psicóloga clínica, ha sido un gusto tenerla en el programa. Muchísimas gracias por esta información y esperemos tenerla próximamente. Gracias a ustedes por la invitación, acá cuando gusten. Gracias, hasta luego.